Bueno, vamos a empezar a hacer como un análisis y a dar nuestra opinión y nuestra crítica sobre la decisión de la Corte de declarar inexequible una norma de la reforma tributaria. Como ya sabemos, la Corte Constitucional declaró inexequible, ¿cierto?, que prohibía pues, a las empresas petroleras y mineras como deducir las regalías de la base gravable del impuesto de renta. Y pues la Corte pues consideraba que esa norma pues violaba el principio de equidad tributaria, ¿cierto? De equidad tributaria horizontal, pues que establece que los contribuyentes que se encuentran pues, en la misma situación deben recibir el mismo tratamiento tributario. Pues también argumentó la Corte que la norma desconocía el principio de progresividad, que implicaba pues, que los contribuyentes pues, deben aportar al sistema tributario según la capacidad económica. Y pues, aunque no es el único criterio de la capacidad económica, también hay que dimensionar que la capacidad económica de ese sector o de las empresas de ese sector pues es muy buena, ¿sí? Entonces, ¿qué hace, según entiendo la Corte, como comparar a otro sector y decir es que como el otro sector, las otras empresas pagan así, no se le puede a estos aplicar una carga adicional tributaria? O sea, tienen que ser iguales, ¿cierto? Y es muy bonito el criterio. Sin embargo, pues uno viendo los problemas actuales, y eso es lo que yo soy muy crítico del derecho, que muchas veces las leyes formales no ven los problemas actuales, y cuando no hay una voluntad política por ser el aparato, el motor económico el que se ve perjudicado, y no hay una voluntad política de, digamos, de hacer esto algo constitucional, pues obviamente nunca va a haber un cambio, porque no hay voluntad política, porque el sector político puede estar influenciado en gran parte por el sector económico. Entonces, pues ya sabemos que el motor económico es ese sector, ¿cierto?, extractivista. Sin embargo, pues la Corte pues, ve esos principios, ¿cierto? Pues, sin embargo, no está teniendo en cuenta todo el daño que este mismo sector produce al medio ambiente y que son daños irreparables. Son daños que no, ni con todo el impuesto que se les aplica se puede reparar. Entonces, pues pienso que falta más concientización sobre, pues en este caso las instituciones, ¿sí?, como los magistrados y eso, sobre el medio ambiente, y que esto no, o sea, que es un impacto que no tiene remedio, o sea, es un impacto que no tiene solución. Entonces, viendo eso, analizando que ellos son un sector que afecta al medio ambiente, que afecta al cambio climático, y que eso de pronto nosotros no lo veamos, pero sí las generaciones deberían pues deberían tener esa perspectiva. ¿Sí? O sea, los magistrados deberían tener esa perspectiva de la afectación que hace ese sector. Es como lo que buscan de los alimentos ultraprocesados, ¿cierto? Que quieren poner un impuesto porque pues, hay que balancear las cosas, porque esos alimentos ultraprocesados crean un problema en la salud pública, entonces toca ponerle una carga adicional al impuesto, ¿cierto? Entonces es como ese principio, es lo que se busca, ¿cierto? Y estos principios aquí es donde entran en confrontación. Ah, pero entonces, porque ellos sí y los otros no, pero entonces ahí es donde se debe evaluar el impacto que están haciendo este sector. Y según ese impacto también evaluar si es inasequible o no. ¿Cierto? Porque pues hay muchos principios de los cuales ellos también tuvieron en cuenta, como es la seguridad jurídica, ¿cierto? Cosas que pues todos tenemos y que es muy bonito que la ley lo contemple. Sin embargo, pues al verse que se hace una afectación mayor, que no se puede reparar, sí, que antes que se debería establecer es más cargas tributarias para este sector, para que no, como para desincentivar que haya más extractivismo, pues se debe endurecer las normas, se debe endurecer los impuestos y eso, ¿sí? Pero eso no lo permiten nuestros principios constitucionales, ¿cierto? Sin embargo, yo pienso pues, que ahí es donde, o sea, entra la seguridad del país ambiental, porque pues, si aquí tenemos un problema de sequía, lo que hace el país es desmoronarse. ¿Sí? Y pues eso no lo están viendo, pues pienso yo, no lo están viendo los magistrados al evaluar este impuesto o esta carga adicional que no, perdón, impuesto no, a esta deducción pues de las regalías, que es algo como adicional, ¿cierto? Porque pues eso es como lo que dice la Corte, ¿cierto? Porque los impuestos buscan que los tributos se impongan de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, ¿cierto? Para que se optimice pues, el uso de los recursos públicos y que se garantice pues una distribución justa de la carga fiscal. Pero pues entonces ahí es donde uno se va, y por eso digo que es tan difícil para los magistrados evaluar eso, porque que es justo, ¿cierto? Justo a que todos sean de acuerdo a su capacidad, pero si ese sector tiene buenos ingresos económicos y por esos ingresos hace una afectación mayor al país, al territorio, al ambiente, al medio ambiente, pues también tiene que evaluarse eso, ¿cierto? Pues el de certeza, seguridad jurídica, otros principios de favorabilidad, o sea que es como al contribuyente pues se le aplica la norma o sea que le favorezca, ¿cierto? Sí. Pues yo sé que es muy, porque es que para esto hay favor y en contra, ¿cierto? Pero también puedo proponer que el presidente, si en vez de pues colocar impuestos, puede hacer incentivos, o sea, de colocar impuestos como o de aumentar la carga fiscal, pues para que no diga que no es impuesto, bueno, aumentar la carga fiscal de un sector que hace una afectación al medio ambiente. Sí debería poderse hacer eso, porque estamos hablando de nuestro futuro, estamos hablando de nuestra seguridad como país. Que establecer una carga fiscal más fuerte sí se puede pues, como quitar el incentivo pues, para este sector, ¿cierto? Pero ya que no se puede porque están esos principios, yo pienso que el presidente sí puede de pronto incentivar que se pasen a una energía más limpia, más renovable, pero ¿cómo me puede incentivar? No sé, reduciendo impuestos, pero no lo van a hacer porque esta gente es muy, muy reacia y porque implica gasto de dinero el cambio.
Entonces no lo va a hacer, pero pues sería una buena idea para que no quede en la historia que uno no intentó nada o que no hizo todo lo posible, ¿cierto? Entonces yo pienso y que se debería, pues ya que no se puede por la carga fiscal, por el tema de los principios, pues entonces promover, digamos, más incentivos, como se baja la carga fiscal si se ve que se están haciendo la transición energética, si ven que están poniendo, digamos, un ejemplo, ¿no? Una máquina que limpie el aire y tal, haciendo cosas en pro del bienestar ambiental, ¿cierto? Se puede hacer, pues por eso esto no hay problema, yo entiendo el presidente porque el presidente lo ve de una forma social. O sea, estas personas sí tienen muy buenos ingresos, estas personas sí son particulares posiblemente de otras naciones que pues están también protegidos por nuestra constitución cuando vienen al piso colombiano, cuando pisan acá, están protegidos por nuestra constitución y eso es muy bonito. Sin embargo, como yo estoy diciendo, o sea, la Corte creo que no tuvo en cuenta el impacto negativo que este sector hace al medio ambiente, ¿cierto? Fue muy garantista con ellos, ¿sí? Sin embargo, no fue garantista con el medio ambiente, cosa pues que es en contra de los tratados internacionales, en donde nosotros tenemos que empezar un proceso de descarbonización, de reducir las emisiones, ¿cierto? De gases de efecto invernadero, o sea, nosotros tenemos ese compromiso y pues eso no yo siento, o de lo que he podido leer, porque pues no he podido leer todo completo la sentencia, siento que no se tuvo en cuenta para evaluar esta norma pues que fue declarada inexequible por estos principios. Y volvemos a lo mismo, a lo que es real, ¿cierto? Sí, es verdad, cada uno debe pagar por los impuestos, pero si usted hace una afectación, pues usted debería tener una carga fiscal más grande, ¿sí? Por hacer la afectación, para compensar, ¿cierto? Como lo que pensaba el presidente, usar ese dinero para hacer obras sociales a las poblaciones más vulnerables, ¿cierto? Que causas, pues, proyectos que fueran en beneficio del medio ambiente. Entonces, siento que faltó esto, pero esto es por la falta de conciencia del medio ambiente, porque pues no ve uno, o sea, se ven todos estos principios, ¿cierto? Uno analiza y se ven todos los principios, ¿cierto? Que les estoy mencionando, ¿cierto? Que están en este artículo. Miren. Artículo 33 de la Constitución Política de Colombia establece que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, ¿cierto? Entonces, como yo siempre digo, las decisiones son muy difíciles y más en derecho porque pues, todo tiene que estar bien sustentado y se respeta pues la decisión de la Corte, pero se critica que no tuvo en cuenta el impacto o la afectación que genera este sector a lo que es el medio ambiente. Y pues que también tuvo que haberlo tenido en cuenta, porque ¿por qué le quieren poner impuestos a los ultraprocesados y los azúcares? Porque generan una afectación a la salud pública. Entonces, según lo que piensan estos magistrados, pues tiene que directamente, no sé, mañana haber una sequía a nivel nacional, pues me imagino yo, ¿sí? Una sequía a nivel nacional para que se vea la inminencia del peligro. Cosa que eso es lo triste, que no son preventivos, sino que es a lo inminente. Entonces, si no se ve como el inminente peligro, entonces no se ve desde el medio ambiente. ¿Sí me entiendes? Es como una perspectiva, pero desde el medio ambiente, o sea, desde la protección y garantizando el medio ambiente sano, sin contaminación, ¿sí? Y minimizando los efectos al cambio climático, ¿cierto? Que pues es importante y es grande porque no solo es eso, no solo es el petróleo, no, también es todo lo que es extractivista, todo lo que es de romper suelos, eso genera contaminación, incluso la fauna, ¿cierto? Se ve afectada. Entonces, claro, yo sí puedo decir con total seguridad que no se tuvo en cuenta eso. No sé, la verdad puede que me esté equivocando, de pronto si me equivoco me retractaré más adelante, pero estoy completamente seguro de lo que he leído. No hablan del tema de afectación que está produciendo ese sector. Entonces ahí donde uno se dice, entonces, ¿qué va primero? ¿El medio ambiente o estos principios o normativos? ¿Sí? Ahí es donde, y la única forma de saberlo es cuando verdaderamente estemos con problemas de sequía en todas las ciudades, para que se note, porque ya hay sequía en La Guajira y no se nota, entonces que se note, bueno, en un sector de La Guajira y no se nota, entonces que se note en todo el país, ¿cierto? Para que los magistrados lo tengan en cuenta. Por eso digo que falta conciencia del medio ambiente y los magistrados no están, pienso yo, preparados para eso. Y su decisión fue basada en solamente unos requisitos, ¿sí? Normativos, unos principios que son hermosos, ¿cierto? Pero si se aplican proporcionalmente, porque eso es lo que yo digo, no es lo mismo así yo sea millonario, que arriende casas, ¿sí? Y listo, y me cobren de acuerdo a mis ingresos, ¿cierto? Pero yo no hago una afectación al medio ambiente, por lo menos directamente no. Cambio, el sector extractivista sí hace una afectación directa al medio ambiente. Entonces, ¿por qué no deben pagar más impuestos los que hacen una afectación directa al medio ambiente? ¿Por qué no? Entonces eso es como lo que de pronto la crítica que puedo hacer. También pues que el presidente lo ve como un tema, cierto, de monopolización, es verdad, pues Colombia en eso no es muy conservador, ¿sí? Otras personas llegan y se hacen ricos con nuestros recursos y pues bueno, eso lo protege la Constitución. Sin embargo, como yo siempre digo, pues ahí cabía como analizar esa proporción, ¿sí? De los daños, la afectación que estaba generando ese sector. Se podía hacer y yo pienso que en equidad deberían pagar más impuestos los que producen una afectación mayor. Porque resulta un ejemplo, que bueno, pasó los años, 40, 50 años, no sé, 30, 40 años, y nunca se previó, nunca se hizo. Entonces, claro, hay un problema social, económico, porque de pronto no hay agua, las empresas pues ya no se van a quedar acá porque ya no hay nada, entonces se van para otro lado, ¿sí? En donde haya. Entonces mire que pues por eso hay que ser garantista con el suelo de nosotros, ¿cierto? Entonces yo entiendo al presidente pues que no esté de acuerdo, ¿cierto? Porque pues eso es la realidad de lo social, o sea, de lo sociológico, ¿sí? Y de todos los problemas que derivan de ahí, o sea, esa es la realidad. Y pues, y la crítica, aunque el presidente no la hizo por ahí,
mi crítica realmente no dijo nada de eso. Bueno, sí dijo, un verdadero retroceso hacia el fortalecimiento de la economía fósil, de la que la humanidad debe escapar para sobrevivir, y un debilitamiento del Estado para hacer la transición energética. Eso sí es verdad. Sí es verdad porque, claro, ahí ya la Corte deja un precedente, ya deja, ¿cierto? O sea, deja como el precedente de que no importa el medio ambiente. Eso es lo que se está teniendo, porque es que no, o sea, yo he buscado y no veo que la Corte evalúe eso, ¿sí? Entonces, sí se le puede hacer críticas, sí se puede estar en contra de esa opinión, de esa sentencia, de esa decisión, porque tenemos el derecho de hacerlo, y más cuando hay argumentos, ¿sí? Uno la respeta, pero uno sí puede ser crítico y estar en contra de esa decisión, porque faltó, en este caso, un criterio evaluativo, que es el del medio ambiente, que no se tuvo en cuenta, y que, siendo proporcional y siendo justo, porque eso es ser justo, ¿sí? Los que deberían tener más carga fiscal son los que contaminan, ¿sí? Contaminan en este caso, pues porque es que no es cualquier contaminación, o sea, es un impacto grande el que estamos hablando. Obviamente nuestro motor y obviamente la gracia no es acabarlo, pero sí la idea es buscar las medidas posibles, carga fiscal, incentivos de otra forma, no sé, pero para que este sector haga la transición, ¿sí? En este caso, o reduzca, en este caso, la afectación ambiental. Entonces, sí, dejémoslo ahí, y pues ahí, como pueden saber, ahí la Corte pues, se basa en lo de los derechos y en la interpretación que le da, pero yo sé que le faltó más evaluar en un criterio basado en la defensa del medio ambiente. Eso sí, estoy seguro, y de verdad que pues es triste porque entonces somos personas que no piensan en el futuro, sino que piensan en el ahora, ¿cierto? Y pues también ellos alegaban que obviamente que eso afectaba, que porque ellos, sí, en palabras mías, que ellos afectaban, ¿cierto?, en un sector que producía empleo, ¿cierto? Pero pues le digo, es un sector que produce empleo, pero a base de la afectación de nuestro medio ambiente, que posiblemente no ahorita en 5 años, no en 10 años, no en 20 años, pero en unos 40, 50 años, se va a ver el peligro inminente, o sea, el peligro en el territorio nacional, que las generaciones pues, que nos van a seguir a nosotros, pues obviamente nos van a criticar demasiado y van a echar culpas y decir, ustedes fueron responsables, bla, bla, bla. Bueno, entonces, bueno, yo creo que sí faltó ese criterio, se respeta, como digo, hay que respetar las decisiones, pero no quiere decir que es que no se puede estar en contra de esa decisión o algo, pues. Y realmente, si uno tiene argumento, porque pues, si usted es una persona que está en contra, pero no tiene ningún argumento, pues entonces ahí sí estamos mal, ¿cierto? Y ahí sí estamos, de verdad, no respetando. Pero cuando se respeta y se critica, y como lo estamos haciendo ahora, y como lo hace el presidente, pues está bien, porque así es la democracia. Así es la democracia, así funciona la estructura social en Colombia. Pues entonces sigamos a la próxima, a ver qué otra cosa sale en auge.